Mi hermana logró que me quitaran la herencia diciendo que yo no la merecía. Cuando se gastó todo y vino a pedirme ayuda, le recordé que ella decidió quién merecía qué. Y me fui. Crecí escuchando a todo el mundo decir que mi hermana Brooke era la joya de la familia, mientras yo era básicamente la hija que se las arreglaba sola y no daba mucho de qué hablar. A mí nunca me molestó demasiado esa diferencia. Porque desde adolescente entendí que mi mamá veía a Brooke como alguien que necesitaba protección constante y la trataba como si fuera un dulce frágil que se derretía con cualquier cosa. Mi papá era distinto. Él sí veía lo que cada una hacía realmente y aunque no era el tipo de hombre que se sentaba a hacer discursos emocionales, encontraba formas de demostrarme que apreciaba que yo estuviera ahí cuando las cosas se complicaban, sobre todo en los últimos años, cuando su salud empezó a joderse en serio. Yo fui quien lo acompañó a citas médicas, quien lo ayudó a organizar sus papeles, quien se encargó de la casa porque él ya no tenía energía ni para cambiar un foco. Y él lo agradecía con esa forma seca pero clara que tenía de hablar. Brooke, en cambio, aparecía solo cuando necesitaba que le dieran dinero o cuando quería hacer algún numerito dramático para que todos la miraran. Cuando mi papá murió, fue como si alguien hubiera arrancado la base que sostenía a nuestra familia, y al mismo tiempo como si todo el favoritismo que había existido siempre se volviera más obvio y más incómodo. Lo que yo no esperaba era que justo después de su muerte empezara una guerra silenciosa por lo poco o mucho que había dejado. Mi papá había sido muy claro y cuidadoso al hacer su testamento. Él dejó la casa para mí, porque sabía que yo era quien la mantenía, quien vivió ahí los últimos años con él y quien tenía planes reales para conservarla. A Brooke le dejó un fondo de ahorro y el carro que él ya casi no usaba. Ella misma le había dicho que no quería la casa cuando él todavía estaba vivo, que prefería dinero líquido porque según ella iba a invertir en un proyecto. Pero apenas se leyó el testamento, su cara se transformó por completo. Esa tarde, mientras yo todavía estaba procesando que acababa de perder a mi papá, ella soltó que todo eso era injusto, que seguramente yo lo había manipulado y que la casa tenía mucho más valor que el resto de las cosas. Fue tan absurdo escucharla decir eso mientras yo apenas podía mantenerme entera, que no supe si gritarle o simplemente ignorarla. Mi mamá, que siempre ha tenido un talento especial para creerle cada una de sus estupideces, empezó a repetir lo que Brooke decía. Empezó a insinuar que mi papá había estado muy cansado cuando firmó el testamento y que quizá no pensó las cosas con claridad, pero yo sabía perfectamente que él había hecho todo con tiempo. Con calma y con la ayuda de un abogado de confianza. No había ningún misterio ni ningún truco. Aún así, Brooke logró que mi mamá se pusiera de su lado, y entre las dos comenzaron a presionarme para que compartiera la casa, como si mi papá no hubiera tenido derecho a decidir qué hacía con sus cosas. Yo traté de explicarles que no estaba negándoles nada por egoísmo, sino porque ese era el deseo de mi papá, pero fue como hablar con una pared. Lo siguiente que supe fue que Brooke había decidido impugnar el testamento. Recibí los documentos legales y sentí una rabia que no me cabía en el pecho, porque ya no se trataba solo de una discusión familiar, sino de que ella estaba dispuesta a pisotear la última voluntad de nuestro papá para quedarse con algo que jamás le interesó hasta que descubrió su valor económico. Yo no tenía los recursos para pelear un juicio largo, pero aún así hice lo que pude. Me endeudé, me asesoré, traté de defender lo que me correspondía y lo que mi papá quiso darme. Pero Brooke tenía dinero prestado de mi mamá y un abogado dispuesto a exprimir cada hueco posible. La pelea fue agotadora, humillante y completamente desigual. Cuando llegó la decisión del juez, sentí que me arrancaban algo muy profundo. El juez determinó que la casa debía venderse y que el dinero debía dividirse entre nosotras, bajo el argumento de que había dudas sobre la capacidad de mi papá al firmar. Era una mentira disfrazada de formalidad legal, pero no podía hacer nada más. Brooke celebró como si hubiera ganado un premio, y yo tuve que ver cómo la casa en la que crecí y en la que pasé mis últimos años con mi papá se convertía en una transacción fría y ajena. La venta fue rápida. A mí me quedó menos dinero porque tuve que pagar un montón de gastos legales, mientras que Brooke recibió una cantidad mucho mayor de lo que jamás había administrado. Yo pensé que, al menos, con eso se calmaría y dejaríamos de pelearnos. Pero lo que hizo fue gastarse ese dinero con una velocidad que daba hasta risa. Empezó a viajar, a comprarse ropa que nunca iba a usar más de 2 veces, a invitar amigos a restaurantes caros.
a comprarse un carro que no podía mantener y a abrir un negocio ridículo que cerró en cuestión de semanas porque no tenía idea de lo que hacía. Yo, mientras tanto, me mudé a un apartamento pequeño y traté de organizar mis cuentas para no caer más profundo en deudas. Casi un año después, una tarde en la que yo estaba llegando cansada del trabajo, encontré a Brooke en la entrada de mi edificio. Estaba llorando como si el mundo se le hubiera acabado, diciendo que la habían echado de su departamento, que el carro había sido embargado y que no tenía a dónde ir. Yo escuché todo lo que decía con una mezcla rara de incredulidad y agotamiento, y cuando me pidió quedarse conmigo solo unos meses, sentí una claridad brutal que me atravesó por dentro. Le dije que ella misma había decidido quién merecía que cuando peleó por quitarme la casa, y que ahora no pretendiera que yo cargara con las consecuencias de su ambición. Ella intentó responderme, pero simplemente cerré la puerta del edificio antes de que pudiera seguir hablando. Fue la primera vez en mi vida que no dejé que su caos se metiera en el mío. Actualización 1. Habían pasado varias semanas desde aquella noche en la que dejé a Brooke afuera del edificio y pensé que, con su orgullo torcido y su costumbre de culpar a todo el mundo menos a sí misma, iba a desaparecer de mi vida durante un buen tiempo. Pero no tardé demasiado en enterarme de que ella no solo no se había calmado, sino que había decidido convertir toda la situación en un espectáculo para la familia. Yo no hablaba con la mayoría de ellos más allá de mensajes esporádicos, pero de un día para otro empecé a recibir llamadas y textos de tías que no veo desde hace años, de primos que jamás se preocupan por mí. Incluso de una vecina de mi mamá que siempre ha sido una chismosa profesional. Todos decían lo mismo, palabra por palabra, como si Brooke se hubiera tomado el tiempo de escribirles un guión para asegurarse de que el mensaje llegara con la fuerza adecuada. Según ellos, yo era la hermana cruel que había dejado a Brooke tirada en la calle y que estaba disfrutando verla sufrir. Una tía incluso se atrevió a decirme que lo que hice no era propio de una buena hija, y tuve que leer ese comentario 2 veces para procesarlo porque no podía creer el descaro. Me di cuenta de inmediato de que Brooke había manipulado el relato para presentarse como una víctima indefensa que solo buscaba refugio mientras yo, la hermana sin corazón, le cerraba la puerta como si ella fuera una desconocida. Lo que más me ardía no era que la familia le creyera cada estupidez, sino que ninguno se detuviera un segundo a preguntarse por qué yo, que siempre fui la que resolvía todo en silencio, habría llegado a ese punto. Era como si mi paciencia de toda la vida hubiera sido reinterpretada como frialdad y, en contraste, el drama constante de Brooke se hubiera convertido mágicamente en vulnerabilidad pura. No sabía si reírme de la ironía o mandarlos a todos a la mierda. Elegí lo segundo y dejé de contestar mensajes por unos días, aunque recibía tantos que el teléfono vibraba a cada rato. La única persona que me habló con un mínimo de honestidad fue mi primo Lucas, que siempre tuvo más criterio que el resto. Me llamó una noche y me dijo, casi en susurros, que Brooke había estado viviendo en un motel bastante cutre cerca de la salida de la ciudad y que todo el mundo ahí estaba harto de sus escenas. Contó que ella lloraba frente a recepción cada vez que le tocaba pagar, como si eso fuera a cambiar el precio, y que incluso había intentado convencer a los encargados de que la dejaran quedar unos días sin pagar porque, según ella, su hermana le estaba haciendo la vida imposible. También mencionó que Brooke se pasaba horas subiendo comentarios pasivo-agresivos a redes sociales, diciendo cosas como que la familia puede ser más cruel que los extraños y que hay personas que disfrutan ver a otros caer. Yo no veía nada de lo que ella publicaba porque hacía tiempo la había bloqueado, pero escuchar que estaba embarrando mi nombre por todos lados me provocó una sensación pesada entre la rabia y la tristeza. La gota que colmó mi paciencia fue el mensaje larguísimo que recibí de mi mamá. Era tan exagerado que por un momento pensé que Brooke lo había escrito directamente desde su teléfono. Mi mamá decía que una hermana nunca abandona a la otra, que Brooke estaba atravesando el momento más difícil de su vida y que yo debía entender que la familia es lo primero, sin importar los problemas previos. También soltó esa frase que siempre usa cuando quiere manipularme, diciendo que esperaba que yo no estuviera olvidando los valores con los que mi papá nos crió. Ese comentario fue suficiente para que sintiera un nudo en la garganta, no porque me hiciera sentir culpable, sino porque era tan injusto usar su memoria de ese modo que me dieron ganas de lanzar el teléfono contra la pared. Mi papá fue el primero que notó la forma en la que Brooke consumía todo lo que se le daba sin devolver nada, así que imaginarlo apoyando su comportamiento me parecía una falta de respeto enorme. Durante varios días me dediqué a ignorar a todo el mundo. Me concentré en mi trabajo,
en ordenar mi departamento y en recuperar un poco de calma. Pero aún así sentía la tensión constante de saber que Brooke estaba haciendo de su desastre personal un problema público que me arrastraba aunque yo no quisiera. Me preguntaba si tal vez había hecho mal en no aclarar las cosas antes, pero cada vez que pensaba en cómo ella había peleado por quitarme la casa y en cómo se había gastado sin pensar un dinero que no era fruto de su esfuerzo, se me pasaba cualquier duda. La gente que destruye lo que tiene no debería esperar que alguien más recoja los pedazos. Un par de semanas después recibí otra llamada de Lucas. Esta vez sonaba más preocupado que chismoso. Me dijo que Brooke estaba peor, que había tenido un altercado con la gente del motel porque no podía pagar más noches y había terminado llorando frente al estacionamiento como si el mundo se estuviera acabando. Contó que ella había dicho que yo la estaba dejando morir, que yo tenía la responsabilidad de ayudarla porque soy su hermana mayor y que no podía creer que yo fuera tan cruel. Lo curioso fue que Lucas, a diferencia del resto, no llamó para reprocharme nada, sino para advertirme que Brooke estaba tan desesperada que no descartaba aparecer de nuevo donde yo vivía o incluso en mi trabajo. En ese momento me invadió una mezcla de cansancio y alerta, como si un cable invisible en mi mente hubiera empezado a tensarse. No me daba miedo que apareciera, pero sí me molestaba profundamente la invasión constante a mi vida, como si yo fuera el único recurso que le quedaba solo porque ella misma había destruido el resto. Esa noche me quedé pensando en todo lo que había pasado desde la muerte de mi papá, desde la lectura del testamento hasta el juicio que me quitó la casa. Me di cuenta de que Brooke no había aprendido absolutamente nada. No importa cuánto cayera, nunca veía su parte en nada y siempre buscaba a quien culpar para evitar enfrentar sus propias decisiones. Yo sabía que no podía seguir cargando con eso. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a tranquilidad al reconocer que había hecho lo correcto al cerrarle la puerta. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en la que dormí sin despertar con el estómago hecho un nudo. Actualización 2. Con el paso de los meses, la situación con Brooke dejó de sentirse como un problema inmediato y empezó a transformarse en un ruido constante de fondo que nunca terminaba de apagarse. Después de aquella advertencia de Lucas, me preparé mentalmente para que ella apareciera en cualquier momento, pero curiosamente no lo hizo. Lo que sí ocurrió fue que su espiral de caos siguió creciendo hasta alcanzar nuevas formas, y yo lo iba sabiendo por fragmentos, siempre por boca de otros porque ella no volvía a comunicarse conmigo. Supe que había perdido el trabajo temporal que había conseguido, uno que le habían dado casi como favor, y que aún así logró arruinar porque se la pasaba llegando tarde y metiéndose en pleitos con una compañera. Según lo que escuché, Brooke se justificó diciendo que la otra mujer le tenía envidia, lo cual era tan absurdo y tan típico de ella que no me sorprendió nada. Todo lo que pasaba en su vida era culpa de alguien más, nunca de ella. El verdadero detonante de esta actualización fue la invitación que recibí de mi mamá cuando ya habían transcurrido varios meses desde aquel episodio frente al edificio. Un día me llamó diciendo que quería hacer una cena familiar para hablar como adultas y dejar de pelear, y aunque sabía perfectamente que esa frase era solo una envoltura bonita para otra de sus intervenciones disfrazadas, decidí ir de todos modos. No quería darle más espacio para que me pintara como la hija irracional que se niega a presentarse a resolver los problemas. La idea de sentarme en una mesa con Brooke me revolvía el estómago, pero también estaba cansada de verme envuelta en dramas que yo no estaba generando. Así que acepté. Le dije que sí con una calma que no sentía, aunque por dentro ya estaba anticipando el desastre. La cena fue en casa de mi mamá, que desde que el juicio terminó se convirtió en una especie de santuario para Brooke, donde podía hundirse en su miseria sin que nadie le exigiera responsabilidad. Cuando llegué, la vi sentada a la mesa con esa actitud tan suya que mezclaba lástima propia con una pose de fragilidad exagerada. Mi mamá, por supuesto, se movía alrededor de ella como si fuera una enferma en recuperación. Apenas me senté, sentí la tensión en el aire, ese tipo de ambiente incómodo donde todo parece estar a punto de romperse pero nadie quiere ser el primero en hacerlo. Intenté mantenerme neutral, pero no había pasado ni un minuto cuando Brooke decidió que era el momento perfecto para iniciar su monólogo dramático. Lo hizo de la forma más calculada posible, como si llevara semanas ensayándolo. Dijo que yo había destruido el vínculo entre hermanas, que ella solo había querido lo que era justo y que jamás pensó que yo sería capaz de dejarla tirada como basura. Lo dijo mirándome fijamente, con esa mirada que usa cuando quiere provocar, mientras mi mamá asentía como si cada palabra fuera una verdad revelada.
Yo respiré hondo varias veces para no levantarme e irme, pero cuando Brooke dijo que todos sus problemas actuales se debían a que yo le había arrebatado su futuro, sentí como algo dentro de mí se quebró por completo. Y no era dolor ni culpa, era una indignación casi física ante la manera descarada en la que trataba de invertir toda la historia. La respuesta me salió sin filtro, porque ya no tenía energía para seguir interpretando a la hermana comprensiva. Les recordé a ambas que yo no le arrebaté nada, que fue Brooke quien decidió impugnar el testamento de nuestro papá y pelear por una casa que jamás le interesó hasta que vio cuánto valía. Les recordé que yo había sido quien cuidó al hombre que le dio todo a Brooke y que, aún así, ella tuvo la desfachatez de arrastrar un duelo a un juicio solo porque no soportó que el testamento no la pusiera en el centro. Dije que lo único que yo había hecho era aceptar la decisión del juez y seguir adelante, mientras que Brooke se dedicó a dilapidar el dinero como si no costara esfuerzo, para después esperar que yo la rescatara como si yo fuera su plan de emergencia. Mi mamá quiso interrumpirme para decir que estaba exagerando, pero la miré y le dije que estaba harta de que ambas actuaran como si yo fuera un recurso inagotable. Como si mi vida tuviera la obligación de acomodarse a los errores de Brooke. Hubo un silencio incómodo después de eso. No por reflexión, sino porque era evidente que se habían quedado sin argumentos inmediatos. Brooke solo me miraba con esa mezcla de ira y vergüenza que mostraba cada vez que alguien desenmascaraba una de sus historias. Mi mamá, por su parte, parecía más molesta por el hecho de que yo hubiera expuesto la verdad frente a otros que por lo que realmente había pasado. No quise seguir escuchando nada más y me levanté de la mesa antes de que cualquiera de las dos pudiera intentar un discurso sobre el perdón o la familia. Mientras me iba, escuché que mi mamá me decía que no podía seguir huyendo, pero ya no tenía ánimo para responderle. No estaba huyendo, estaba negándome a seguir atrapada. Esa misma noche, cuando llegué a mi departamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Pensé que era spam hasta que leí el contenido. Era el dueño del motel donde Brooke se estaba quedando, diciendo que ella me había puesto como contacto de emergencia y que había problemas con el pago de la habitación. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, entre sorprendida y agotada. Brooke estaba tan desesperada que estaba intentando arrastrarme de vuelta a su desastre incluso a través de otras personas. Y lo peor era que no sentía ni una pizca de vergüenza al hacerlo. Si alguien necesitaba una señal para entender que yo había hecho bien en cortar la cuerda, era esa. No respondí al mensaje. Me limité a poner el teléfono boca abajo y me quedé sentada en silencio, reconociendo por primera vez que la historia con Brooke no iba a resolverse con una conversación, un perdón o un acercamiento emocional. Ella no quería arreglar nada. Solo quería que alguien le sostuviera la vida mientras ella seguía destruyéndola. Y yo ya no estaba dispuesta a ocupar ese lugar nunca más. Actualización 3. Con el paso de aquel año, la caída de Brooke dejó de ser una simple racha de mala suerte y pasó a convertirse en una especie de derrumbe lento y constante que parecía no tener fondo. Yo ya no tenía contacto directo con ella, pero cada cierto tiempo recibía algún comentario suelto de Lucas o de alguna otra persona que intentaba mantenerse neutral. Y cuando hilaba toda la información me daba cuenta de que Brooke estaba pagando una factura que llevaba acumulando desde hace mucho. Lo primero que supe fue que el negocio improvisado que había intentado abrir con el dinero de la casa no solo le había salido mal, sino que además le había generado problemas legales con impuestos atrasados y registros mal hechos que ella, por supuesto, jamás se tomó el tiempo de revisar. Esa parte me la contó Lucas porque su pareja trabaja en un despacho contable y había visto el nombre de Brooke en una lista de personas con notificaciones pendientes. Al principio pensé que era una exageración, pero luego me enteré de que Brooke estaba recibiendo avisos formales que ignoraba por completo, como si esconder las cartas fuera a resolver algo. La situación se volvió más tensa cuando mi mamá volvió a llamarme después de varios meses de silencio. Su voz sonaba cansada, pero tenía ese tono que usaba cuando estaba a punto de exigirme algo disfrazado de petición. Me dijo que Brooke estaba pasándolo mal, que ya no tenía forma de mantenerse y que las cosas estaban llegando a un punto crítico. Incluso intentó sugerir que tal vez Brooke necesitaba mi apoyo para retomar el camino, como si yo no hubiera aprendido ya que Brooke no retoma nada, solo encuentra nuevos lugares donde estrellarse. Mi mamá mencionó que había estado cubriendo parte de los gastos de Brooke desde hacía semanas, pero que ya no podía seguir haciéndolo. Me dijo algo que me dejó helada,
que ella sabía que Brooke era complicada, pero que esperaba que yo no dejara que mi rencor me convirtiera en una mala persona. Escucharla hablar de rencor, cuando la única razón por la que toda esta situación existía era el juicio ridículo que mi hermana había iniciado, me provocó una mezcla de sorpresa y rabia. Yo traté de mantenerme calmada, pero eventualmente le dije que ya no pensaba ayudar a Brooke y que si ella había decidido cargar con su caos era problema suyo. La conversación terminó mal, como era de esperarse, porque mi mamá empezó a culparme como si yo hubiera tenido algún control sobre las decisiones absurdas de Brooke. Después de eso, la siguiente en intentar contactarme fue la misma Brooke. Me llegaron varios mensajes desde un número que no conocía, mensajes larguísimos en los que saltaba de disculpas dramáticas a ataques pasivo-agresivos con una facilidad impresionante. En uno decía que entendía que yo estuviera dolida, pero que seguíamos siendo hermanas y que ella necesitaba un lugar para recomponer su vida. En otro decía que esperaba que pudiera vivir conmigo misma sabiendo que ella estaba sufriendo. Había incluso uno donde decía algo como que recordara cómo nos criaron y que la familia no se abandona. Leer todo eso me agotó más de lo que esperaba, porque era exactamente la misma manipulación emocional de siempre, pero amplificada por la desesperación. No respondía a ninguno de esos mensajes. No porque quisiera castigarla, sino porque ya había entendido que cualquier respuesta iba a convertirse en una puerta abierta para que ella volviera a arrastrarme a su caos. Aún así, la tensión emocional que todo eso generó en mí no fue poca cosa. Durante años me acostumbré a ser la que resolvía, la que calmaba, la que daba explicaciones, y romper con ese papel fue más difícil de lo que pensaba. Hubo noches en las que me pregunté si estaba haciendo lo correcto, si tal vez un gesto de ayuda podía evitar que las cosas se descontrolaran más. Pero entonces recordaba el juicio, recordaba la cara de Brooke cuando vio que la casa sería vendida, recordaba cómo celebró como si hubiera ganado algo legítimo. Recordaba cómo desperdició cada centavo que peleó con tanto veneno y cómo terminó esperando que yo, de todas las personas, la sacara del hoyo que ella misma cavó. Y ahí se me aclaraba todo. Lo que ella tenía no era mala suerte, era consecuencia. Mientras tanto, yo seguía haciendo lo imposible por reconstruir mi vida sin hundirme en nostalgias ni amarguras. Con el tiempo logré estabilizar mis finanzas y empecé a ahorrar lo suficiente para dejar el apartamento pequeño donde estaba viviendo. Ese proceso fue casi terapéutico, porque era la primera mudanza que hacía sin sentir que estaba abandonando algo que había intentado proteger. Esta vez era una decisión mía, tomada desde un lugar más firme. Encontré un departamento un poco más grande y mejor ubicado, un espacio que se sentía mío desde el primer día, sin la sombra de mi familia rondando cada rincón. Recuerdo que cuando firmé el contrato sentí una tranquilidad que hacía años no sentía, como si estuviera cerrando un ciclo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Una tarde, mientras acomodaba cajas y trataba de poner orden en mi nuevo lugar, recibí un mensaje de Lucas. Me dijo que Brooke estaba al borde de quedarse definitivamente sin techo y que la situación con los impuestos había empeorado al punto de que podría enfrentar repercusiones serias si seguía ignorando las notificaciones. También mencionó que mi mamá estaba exhausta emocionalmente y que ya no sabía qué hacer con Brooke. Me lo contó sin la intención de hacerme sentir culpa, sino como quien comparte una noticia inevitable. Agradecí que fuera honesto conmigo sin intentar empujarme hacia ninguna dirección. Él entendía algo que el resto de mi familia parecía incapaz de comprender. Yo no estaba obligada a salvar a nadie solo porque compartíamos sangre. Esa noche fue la primera en la que me permití pensar en todo lo que había pasado sin el enojo como filtro principal. Me di cuenta de que había dejado de sentir vergüenza, culpa o la necesidad de justificar mis decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo mi vida sin cargar con el peso de sostener a personas que no querían sostenerse a sí mismas. Aún así, había algo inquietante en pensar que Brooke estaba cayendo tan fuerte, no un deseo de rescatarla, sino una curiosidad amarga por ver si finalmente enfrentaría su realidad sin inventar un villano alrededor. No sabía si ese día llegaría, pero entendía que ya no era mi responsabilidad esperar o averiguarlo. Mi historia con ella había pasado de ser una herida abierta a convertirse en una cicatriz, una que ya no dolía al tocarla, pero que seguía recordándome por qué había decidido alejarme. Actualización final. Con los 2 años que siguieron, la distancia entre mi vida y el caos en el que Brooke había convertido la suya se volvió tan grande que a veces me costaba creer que alguna vez habíamos vivido bajo el mismo techo.
Yo seguía recibiendo fragmentos de información de manera incidental, nunca por búsqueda propia, sino porque la gente que aún tenía trato con mi familia parecía sentir la necesidad de actualizarme aunque yo no lo pidiera. La última vez que había tenido contacto con mi mamá había sido aquella llamada en la que intentó responsabilizarme por el derrumbe de Brooke, pero después de que le dejé claro que no formaría parte del rescate. Dejó de insistir durante un tiempo considerable. Sin embargo, la calma no duró tanto como yo esperaba, porque eventualmente la realidad terminó alcanzándolas a ambas de una manera que ni siquiera yo había anticipado. Fue Lucas quien me contó que mi mamá, cansada y con el orgullo hecho pedazos, finalmente había aceptado que no tenía otra opción más que dejar que Brooke se mudara de nuevo con ella. Según me explicó, Brooke ya no tenía absolutamente nada. El motel la había expulsado porque acumulaba demasiados días sin pagar. Algunos amigos que le quedaban dejaron de contestarle cuando empezó a pedir dinero y favores a un ritmo desesperado, y el problema con los impuestos la tenía viviendo prácticamente de avisos y advertencias. Mi mamá, que llevaba toda la vida protegiéndola de las consecuencias de sus actos, se convirtió en su último recurso. A diferencia de otras veces, esta vez no lo hizo desde una posición de superioridad moral, sino desde un cansancio que se notaba incluso en la manera en la que Lucas describía la situación. No era el tradicional pobrecita de mi hija, tengo que ayudarla, sino un no sé qué hacer con ella, pero no puedo dejar que duerma en la calle. Era la primera grieta real en la imagen de la madre inflexible que siempre defendía a Brooke sin importar qué tan grave fuera la situación. Saber que Brooke vivía con ella me generó una mezcla extraña de emociones. Por un lado, me sorprendía que mi mamá finalmente estuviera experimentando, aunque fuera en una versión debilitada, la realidad que yo enfrenté por años cuando se trataba de lidiar con Brooke. Por otro lado, no podía evitar sentir un distanciamiento casi frío que no hubiera imaginado años atrás. A veces uno piensa que un día va a querer que la otra persona aprenda la lección, pero cuando finalmente ocurre, el sentimiento no es satisfacción, sino un cansancio profundo. Como si ya no quedaran energías para sentir nada más. Lo que sí me impresionó fue una conversación indirecta que llegó a mis oídos a través de una prima que todavía frecuenta a mi mamá. Al parecer, en una de esas tardes en las que Brooke estaba desahogándose con el dramatismo habitual, mi mamá dijo algo que jamás pensé escuchar de su boca. Comentó que quizás había cometido errores en la manera en que crió a Brooke y en cómo permitió que se le perdonara todo sin que eso implicara responsabilidad alguna. Cuando escuché eso, me quedé en silencio durante un buen rato, no porque esperara una disculpa o un reconocimiento, sino porque algo dentro de mí entendió que yo llevaba años esperando que mi mamá fuese capaz de ver aunque fuera una parte de lo que yo veía desde hacía tanto. No me cambió la vida escuchar ese comentario, pero sí me dio una sensación extraña de cierre emocional, como si la versión de mi madre que negaba todo lo evidente hubiera cedido por fin un poco. En medio de todo eso, recibí un mensaje inesperado de un abogado que había participado parcialmente en el juicio de la herencia. Me explicó que se estaba revisando una serie de casos antiguos relacionados con testamentos impugnados bajo argumentos de capacidad mental y que, aunque eso no cambiaba el resultado de mi caso, se había confirmado de manera formal que el testamento de mi papá había sido plenamente válido y que no había existido ninguna irregularidad. Cuando leí eso sentí una punzada de rabia contenida, no porque quisiera abrir el caso de nuevo, sino porque me recordó de golpe toda la mierda que tuve que soportar durante ese periodo, las acusaciones veladas, las insinuaciones de Brooke diciendo que yo había manipulado a mi papá, la forma en la que mi mamá permitió que esas ideas tomaran espacio. Pero también sentí alivio, un alivio enorme que llegó acompañado de la sensación de que por fin se estaba cerrando una puerta que había permanecido entreabierta por demasiado tiempo. No era justicia en el sentido práctico, pero al menos era una verdad reconocida más allá de las opiniones personales. Mientras todo eso ocurría, mi vida tomó una forma completamente distinta a la que tenía antes. Me consolidé en un trabajo que me gustaba, organicé mis finanzas y empecé a disfrutar la libertad de no tener que estar pendiente de problemas ajenos. Me di cuenta de que, sin el peso constante de la familia, era capaz de mantener amistades más sanas, rutinas más estables y una vida emocional mucho menos desgastante. Las personas que estuvieron cerca durante esos años me decían que parecía más tranquila, más centrada, y creo que tenían razón. Había pasado tanto tiempo moldeando mi vida alrededor de las crisis de Brooke que olvidar ese patrón fue casi como aprender a respirar de nuevo. En algún punto,
entendí que mi venganza no había sido una acción concreta ni un plan elaborado. No fue un gesto teatral ni un momento explosivo. Mi venganza, si es que se le puede llamar así, fue simplemente no salvar a quienes me hundieron. Fue alejarme lo suficiente para que mis decisiones no fueran arrastradas por el desorden emocional de otras personas. Fue permitir que la vida, sin intervención alguna de mi parte, hiciera su trabajo. Brooke siempre creyó que alguien más arreglaría lo que rompía, y cuando por fin nadie lo hizo, se encontró frente a una realidad que nunca quiso aceptar. Ese fue su castigo. Y el mío, si acaso, fue tardar tantos años en entender que no podía cargar con ella para siempre. Hoy vivo lejos de mi mamá y de Brooke, no solo en distancia física, sino en una distancia emocional que me da espacio para respirar. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si Brooke no hubiera impugnado aquel testamento o si mi mamá hubiera tenido la capacidad de ver las cosas sin el filtro del favoritismo. Pero luego recuerdo que no todas las historias están hechas para ser reparadas. Algunas deben terminar con cada quien siguiendo su propio camino, incluso si ese camino implica ver a otros desmoronarse. Lo único que sé es que dejé de sentir culpa, dejé de sentir obligación y dejé de sentir que su caída tenía algo que ver conmigo. Y en ese desprendimiento encontré algo que no había tenido en mucho tiempo: paz.